La tragedia del limón. Tercera parte. El desenlace. A la memoria de mi hermana Fátima, que el río no pudo borrar de mi alma. Dedicado a los sobrevivientes y en memoria de quienes fueron arrastrados sin despedida, cuando la montaña lloró y el río rugió sin piedad. Sin comprender, decían que muy poca gente había sobrevivido. Era angustiante escuchar todo aquello. Nos fuimos para el Parque de los Apamates en el Limón para preguntar por los nuestros. Y en la avenida Universidad, en la parte baja, habían varios carros que fueron arrastrados por el río el día anterior. Quedé pasmado cuando miré uno de ellos y lo reconocí. Era el taxi del hombre aquel que no quiso darnos la cola hasta el terminal, diciéndonos que ¡Mi a la madre de Cristo, que venga por ahí, la llevo! Las imágenes del rostro del hombre retumbaban en mi mente con las frases que me dijo. Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué nos hubiese pasado a mi pequeña hermana y a mí si hubiésemos abordado aquel vehículo? ¿Qué pasó con aquel hombre? ¿Sobrevivió? Eso quedó en mí sin respuesta. ¿Y si sobrevivió? ¿Qué pensará ahora? Seguimos por esa avenida que había sido despejada, pero que aún se encontraban maquinarias haciendo el trabajo de retirar todo aquello. Llegamos a los Apamates preguntando por mi familia. De igual forma, las noticias que nos daban eran desalentadoras. No aparecían en ninguna lista de sobrevivientes. Así que desesperanzados, nos quedamos allí un rato, viendo a malas personas que bajaban de los helicópteros que llegaban. Les preguntábamos a ellos. Nos respondían que estaban desaparecidos, que el deslave se llevó a mucha gente dentro de los carros. Incluso autobuses con sus ocupantes fueron tragados por la montaña. Como quería ver mi familia bajar de uno de esos helicópteros para correr a abrazarlos, vi muchos abrazos entre llantos de alegrías de la gente que esperaba que al ver a los suyos descender de ellos, corrían a su encuentro. Me angustié aún más al no ver a los míos. En la montaña seguía su curso el recate, todos tratando de ser los primeros en abordar los vuelos que los llevarían a sus hogares. Telson e Iris, junto a su familia, ya estaban en aquel mirador ayudados por la gente de Defensa Civil. Y con ellos mucha gente llegó al mirador para tratar de llegar a El Limón en los helicópteros, que desde tempranas horas de la mañana trasladaban a la gente. La prioridad de quienes deberían abordar en primer lugar era para las personas heridas, ancianos, mujeres y niños. La lista era larga para que la familia pudiese abordar las naves. Telson habló con el hombre de Defensa Civil para que su esposa e hijas tuvieran su cupo seguro, mientras que él, con su hijo Stewart y Salin, se organizarían con un grupo de más de 100 hombres para bajar caminando desde la montaña hasta el Limón. Ya seguro de que a su esposa e hijas estarían seguras para bajar, emprendió aquella odisea de bajar, ayudó a organizar a la gente que iría con ellos, junto al equipo de Defensa Civil que los acompañaba. Stewart y Salin se encontraban entre los que bajarían caminando. Iris se quedó con sus hijas a la espera en el mirador, convertido en helipuerto. La cosa no estaba fácil para ellas. Primero abordarían los más vulnerables, por lo que al resto, mujeres y niños, tendrían que hacer cola. Telson, al asegurarse que ellas bajarían, siguió hasta el segundo helipuerto en el otro mirador. Al llegar había muchos heridos. Viendo que no iban a bajar, decidieron organizarse con otros hombres, con su hijo Stewart y Salin, y los hombres de Defensa Civil que les prestarían apoyo con su equipamiento. Llegamos nuevamente a la casa, con los ánimos en el suelo, sin mucha esperanza. Encendí la televisión. En la pantalla de aquel aparato aparecían mis sobrinas bajando de un helicóptero. El rostro de la pelirroja María Teresa quedó plasmado con su llanto en la pantalla. Corrimos nuevamente para el Parque Los Apamates, y al llegar las encontramos sin mucha prisa. Le preguntábamos por los demás. Ellas
no hacían más que llorar. Telson con su hijo Stewart y su amigo Salim caminaban por aquel sendero desgastado por la furia del deslave. Ellos, junto a los demás compañeros de cruzada, se dieron cuenta de la gran magnitud de ese evento pisando aquel suelo embarrado, con autos tapiados y autobuses repletos de gentes. Nuevamente se enfrentaban a los rostros de quienes no lo lograron, que estaban allí, inertes con sus miradas al cielo. Todo un día caminando por aquellos caminos, encontrando imágenes que aún recuerdan cuando hablan. Llegó la noche, y con ella, a lo lejos después de ese largo día, vieron la luz de la improvisada alcabala. Lo habían logrado. Llegamos nuevamente a la casa, con los ánimos en el suelo, sin mucha esperanza. Encendí la televisión. En la pantalla de aquel aparato aparecían mis sobrinas bajando de un helicóptero. El rostro de la pelirroja María Teresa quedó plasmado con su llanto en la pantalla. Corrimos nuevamente para el parque Los Apamates, y al llegar las encontramos sin mucha prisa. Le preguntábamos por los demás. Ellas no hacían más que llorar. Telson con su hijo Stewart y su amigo Salim caminaban por aquel sendero desgastado por la furia del deslave. Ellos, junto a los demás compañeros de cruzada, se dieron cuenta de la gran magnitud de ese evento pisando aquel suelo embarrado, con autos tapiados y autobuses repletos de gentes. Nuevamente se enfrentaban a los rostros de quienes no lo lograron, que estaban allí, inertes con sus miradas al cielo. Todo un día caminando por aquellos caminos, encontrando imágenes que aún recuerdan cuando hablan. Llegó la noche, y con ella, a lo lejos después de ese largo día, vieron la luz de la improvisada alcabala. Posteriormente a todo esto, en los días siguientes Iris se organizó con otras mujeres de la comunidad, habilitando comedores en sus casas, siendo la casa de ellos un gran centro de acopio para alimentar a quienes el río les llevó todo. Le dimos gracias a Dios por cubrirnos y protegernos de aquel mal que azotó la zona del Limón aquel 6 de septiembre del año 1987. Nuestras vidas siguieron su curso. Crecimos como personas. Mi hermanita se hizo mujer, se casó, tuvo 2 niños, Alejandro y Alexander. Ella murió cuando ellos apenas eran unos bebés. Iris y Telson se mudaron hacia la parte alta del Limón, donde terminaron de criar a sus hijos, que hoy son profesionales con sus familias también. Telson murió hace pocos años en la actualidad, dedicado a los sobrevivientes de esta tragedia, en memoria de mi hermana Fátima, a Telson y a los que quedaron allí.